¿Cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Salud. En el capítulo de hoy vamos a hablar de la educación a distancia. Y es que una de las primeras medidas para evitar la propagación y además contagio del COVID-19 fue la suspensión de las clases presenciales en los diferentes establecimientos educacionales, universidades, institutos a lo largo del país. ¿Qué ha significado esta medida? Nos acompaña para hablar de este tema Carolina Iturra, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Carolina, muchas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Hola, gracias Daniela por invitarnos. Y bueno, veremos qué podemos hacer en esto, cómo aportar. Así es, Carolina, lo primero que le quiero preguntar ante este nuevo escenario diferente, tanto para los estudiantes, para los padres, para los profesores, es ¿qué efecto ha traído, qué ha significado este cambio de modalidad tanto de enseñanza como de aprendizaje? Yo creo que ha traído muchos efectos. Primero hay que reconocer que a nivel nacional, a nivel regional, nadie estaba preparado para este hecho extraordinario, ¿no? Que implica un confinamiento de la mayoría de nosotros en las casas. Ahora, y esta no preparación no tiene que ver necesariamente con solamente las habilidades o competencias que cada uno tiene respecto al uso de tecnología, sino que también a la cobertura de la tecnología, a la cobertura de las redes. Nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en la región del Maule, que es una región que todavía tiene muchos lugares muy rurales a las que claramente no llega toda la red que uno quisiera. También no hay que olvidar que aun cuando podamos tener celulares, no necesariamente todos los celulares están preparados para hacer la utilización de esta educación a distancia. Así que sin duda creo que no estábamos preparados. Ha sido claramente complejo el poder darle continuidad a ciertos procesos, tanto desde la educación inicial como de la educación terciaria. Y ahí yo he sabido de experiencias en donde básicamente los profesores, ¿no es cierto?, han tratado creativamente de poder sostener ciertos procesos de enseñanza-aprendizaje y apoyar a sus estudiantes. Eso como en términos generales. Sí, bueno, usted algo mencionaba ahí sobre la conexión, en ese sentido, las condiciones en que muchos estudiantes, profesores deben desarrollar sus clases, también uno de los factores que influye, cuáles son otros que afectan en este proceso. O sea, vuelvo a insistir, yo diría que hay factores como extra, ¿no? Extemporáneos, o que tienen que ver con las condiciones. Y también, sin duda, hay otros factores que tienen que ver con las propias competencias de cada uno. Aun cuando hablamos que las nuevas generaciones son generaciones nativas digitales, pero no necesariamente hacen un buen uso de las distintas plataformas, sobre todo de aquellas plataformas vinculadas a formalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Claro, podemos decir que ellos están más próximos en términos generales al uso de las redes sociales. Todos utilizan Instagram, Facebook, etcétera, pero no necesariamente saben utilizar plataformas como Drive o Google Class o una serie de otras que te permiten efectivamente darle continuidad a un proceso. Y eso tiene que ver con competencias de entrada. ¿Y qué grupo se ve más afectado en este proceso de aprendizaje? ¿Los niños, los adolescentes, los más grandes ya? Yo creo que todos. Lo que pasa es que habría ahí que quizás diferenciar cuál es el foco educativo en cada uno de los niveles. Si contabilizamos, por ejemplo, los 4 grandes niveles educativos que hoy día tenemos. La educación inicial, que tiene que ver con sala cuna, jardines infantiles,
la educación básica, que ya comienza desde kinder habitualmente, o sea, es primero, pero la gran mayoría de los establecimientos ya tiene incorporado el kinder dentro de los cursos. Después está la educación media y posteriormente la educación terciaria, ya sea universitaria, técnica, profesional, etc. Ahora, cada una de ellas, además del aprendizaje específico de ciertas disciplinas o ciertos contenidos, también tienen focos distintos en términos de lo que se espera que logren, ¿sí? O sea, cuando hablamos de la enseñanza universitaria, estamos hablando básicamente de gente más adulta. Por lo tanto, ya hay una serie de hábitos incorporados. ¿Mm? Mientras que cuando hablamos de los pequeñines, hablamos de los aprendizajes iniciales. ¿Ah? Ahora, la diferencia está también en que los más pequeños tienen una mayor flexibilidad a la hora de aprender, ¿sí? Mientras cuando somos más adultos nos cuesta más adquirir nuevas, quizás, nuevas formas de enfrentar las cosas, ¿sí? Entonces, en este escenario yo diría que la mayoría estamos afectados, ¿ah? Y a la mayoría nos va a ser difícil el darle continuidad al proceso. ¿Mm? ¿Sí? En cuanto a los niños que mencionaba, esta flexibilidad que tienen, se podrían adaptar mejor. Bueno, ya son varios meses los que se vienen realizando las clases a distancia, muchos con clases online, con otros que le mandan las guías, los trabajos. Hay diferentes Eh, métodos también que se están implementando. sí, sí, yo creo que ahí son otros factores que también no tienen que ver necesariamente con el uso de la tecnología como medio para darle continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también tiene que ver con las condiciones. ¿Ah? Claramente lo mencionaba en un inicio, ¿no? Sobre todo esta región, que es una región aún rural, ¿ah? Donde no hay mucha conectividad. En muchas de las localidades se han desarrollado otro tipo de recursos para poder dar cobertura a los procesos de enseñanza-aprendizaje, a través de la radio, a través de guías de trabajo, pero así también yo diría que aquí los más afectados, volviendo a tu pregunta anterior, son sin duda, no solo tiene que ver con edad, sino que también con la vulnerabilidad, ¿sí? Y cuando hablamos de vulnerabilidad, no me refiero solo a un nivel socioeconómico, sino que me refiero a las condiciones reales que tenemos para poder interactuar en el proceso de aprendizaje, ¿sí? O sea, claramente que si vengo de un contexto rural donde no tengo conectividad, donde mi único foco y posibilidad de aprendizaje formal, porque hay aprendizajes informales, claramente, pero el aprendizaje formal era la escuela y hoy día no está, eso va a impactar negativamente en mi aprendizaje o en el ritmo, ¿ah? Y la temporalidad de mi aprendizaje, ¿sí? O, por ejemplo, también tenemos familias que no necesariamente, por eso digo, no es necesariamente a nivel socioeconómico, pero una familia que tiene 3 hijos y 2 computadores no da abasto para dar una buena condición para que cada uno de los estudiantes, porque además los papás también tienen que trabajar, también tienen que hacer cosas en teletrabajo, no da la posibilidad ni las condiciones ideales para que los procesos se desarrollen de buena manera, ¿sí? Entonces, claro, efectivamente creo que aquellos más afectados son los que no tienen ninguna posibilidad de conexión, ¿ah? Y por lo tanto ahí hablamos de los contextos de más vulnerabilidad. ¿Mm? ¿Y qué se podría hacer en estos casos? ¿Cuál es el camino correcto a seguir? Eh, a ver, yo creo que ahí también hay que mirar diferenciadamente las cosas, ¿no? En primer lugar, va a depender de aquello que vamos a priorizar. En ese sentido, por ejemplo, cada una de las escuelas a nivel básico, a nivel medio, han establecido distintos focos de priorización.
y eso ha implicado hacer un análisis del currículum chileno y establecer cuáles son los aprendizajes más esenciales. Y sobre esos aprendizajes esenciales yo creo que hay que dar una vuelta. Y si no hay posibilidades de conexión a Internet, además, porque la conexión a Internet tiene otro tipo de dificultades, quizás una de las buenas estrategias son esto, desarrollar guías de trabajo, pero desarrollar guías de trabajo que sean claras, que quizás tengan poca cobertura en términos de contenido, pero sí una profundidad en los mismos, ¿sí? ¿Okay? O sea, que sea poco, pero bueno. Ya, hay que ¿De acuerdo? O sea, ir buscando alguna estrategia en este momento. exacto, exacto. O sea, si por ejemplo no estoy pensando en voz alta simplemente, si en matemáticas requiero que mis estudiantes aprendan algo y que ese algo es algo nuevo, claramente si no tienen las posibilidades de tener a alguien que los apoye, los medie, les enseñe, les explique, quizás la guía de trabajo va a tener que comenzar a ser muy básica, ¿sí? Cerciorándonos que aquellos aprendizajes que están ahí, aquellas actividades, aquellas tareas, sean algo que los estudiantes puedan realmente resolver. Porque si no, también eventualmente podríamos afectar otras cosas que tienen que ver con la motivación, ¿ah? Que tiene que ver con, de algún modo, el que el estudiante pueda frustrarse en el proceso. ¿Mm? Sí, bueno, mencionaba algo importante que tiene que ver con priorizar ciertos contenidos, ciertos conocimientos, los esenciales. En ese sentido, bueno, los estudiantes llevan ya bastante tiempo en esta modalidad. ¿Cuánto dura aproximadamente este periodo de adaptación? ¿Tiene fechas, límites o uno siempre van surgiendo dificultades Em, en el camino? nuevamente hablamos de cuál es el foco, ¿sí? Em, por lo visto, por lo menos este año, va a ser muy complejo y difícil que volvamos a retornar a la presencialidad, ¿sí? Dado que la investigación, por lo menos respecto al COVID, nos ha señalado que hay ciertos elementos que deben o más bien ciertos factores que hacen que la propagación sea potencialmente más alta. ¿Cuáles son esos? Lugares cerrados, las escuelas, las universidades, las salas de clases son lugares cerrados. Que haya mucha aglomeración de gente, las escuelas, las salas de clase, en la universidad, en el colegio, etcétera, son lugares donde hay mucha aglomeración de estudiantes, ¿sí? Entonces, más bien creo que en este escenario uno debería tratar de pensar de qué modo establecemos, tú lo señalabas, ¿no? Estrategias que nos permitan o que le permitan al sistema educativo hacer una continuidad. No vamos a lograr los aprendizajes que hemos declarado, eso está claro. Tenemos que lograr los aprendizajes esenciales, eso también está claro. Y ahí habrá que buscar las formas de acuerdo a los propios contextos, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo te señalaba, por ejemplo, la radio. La radio en los lugares rurales tiene una amplia cobertura. Eventualmente podría ser una buena estrategia la utilización de esto a ciertas horas de programación, por ejemplo, para que los niños de ciertos ciclos puedan prestar atención o puedan, qué sé yo, tener instrucciones más claras de cómo resolver las guías de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Ah? También un poco apoyar a los padres, porque a veces los padres uno piensa que en ciertas circunstancias los padres pueden apoyar a sus hijos, pero no necesariamente. Hay cosas que son de una complejidad enorme. Por ejemplo, no sé, pues química, física. No sé cuántos padres tienen realmente las posibilidades, salvo que se dediquen a esa área, que tengan estudios profesionales de corte de biología o de física o ingeniería, pero no sé si el resto de nosotros, me incluyo, por cierto, podamos efectivamente apoyar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos para desarrollar ese tipo de aprendizaje, ¿sí? Entonces,
Yo creo que, vuelvo a insistir, aquí hay que priorizar los aprendizajes que sean esenciales, necesarios, y establecer estrategias que permitan contar con una diversidad de herramientas, guías de trabajo, cápsulas online, utilización de otros medios como la radio o como la televisión o como distintos elementos, y también un poco trabajar con los padres para que los padres no sientan, porque muchas veces los padres pueden frustrarse y esa frustración también abarca a los niños. Entonces al final los niños quedan como entre medio del proceso, sin muchas ganas de poder desarrollar el aprendizaje. ¿Ah? O sea, sin interesarse mucho, sin motivarse mucho. Hoy día en la mañana escuchaba en la radio que efectivamente hay bastantes hoy día estrategias o más bien líneas de trabajo, y una de ellas tiene que ver con cuentacuentos. ¿Ah? ¿Ya? Por Sí. ejemplo, hay varios actores que han desarrollado cuentacuentos, ¿sí? A lo mejor ponérselo a los niños más pequeños e ir jugando con ellos, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, claramente que en el primer ciclo básico, hablamos de primero a cuarto medio, uno de los aprendizajes esenciales tiene que ver con la lectura y algunas cosas básicas de matemáticas, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso por un lado. Y en segundo lugar, siempre hay que tratar de ver el vaso medio lleno, ¿no? Más que vacío. Yo creo que también esta es una buena oportunidad para lograr trabajar elementos esenciales que hoy día pueden resultar ser focos de conflicto en las escuelas, ¿ah? Como por ejemplo las habilidades sociales. ¿Mm? O sea, el que los estudiantes sean capaces de ir adquiriendo pequeñas habilidades vinculadas con la salud o vinculadas con los hábitos de estudio. Y en ese sentido, me parece que sí esa es un área en que eventualmente sí podríamos trabajarla, ¿ah? En este confinamiento. O sea, además de estos contenidos esenciales, también se pudiera potenciar un poco esto de las habilidades sociales. Y ahí también se puede apoyar a los papás haciendo cartillas, haciendo una serie de cosas para que vayan acompañando, ¿no es cierto?, a sus hijos en el desarrollo de estas habilidades que también son esenciales y que también hoy día se están aprendiendo en el colegio. Sí, bueno, ha mencionado algunas estrategias que son útiles tanto para los estudiantes como para los profesores, para los padres también, y cómo debiese ser la comunicación hoy en día, este proceso de educación, o sea, de comunicación, bien digo, entre estudiantes y profesores, porque en algunas partes, y como hemos hablado durante el programa, no hay conexión, buena conexión a Internet, muchos estudiantes tampoco tienen conexión a Internet, entonces están trabajando con guías, también ingresando a plataformas virtuales, descargando todos los días trabajos, guías. Y como hablábamos, muchas veces los padres no tienen muchos conocimientos en esa área. Entonces, ¿cómo ahí debe ser la retroalimentación para que también haya efectivamente un aprendizaje de los estudiantes? Por eso te diría, yo más bien plantearía que es un set de herramientas, ¿sí? O sea, claramente creo que esta pandemia nos revela más bien la necesidad de que exista los profesores y la pedagogía, ¿ah? O sea, de algún modo hoy día yo creo que nos hemos dado cuenta que son esenciales en todo este proceso, ¿sí? En segundo lugar, creo que de algún modo la mayoría, y en ese sentido me he dado cuenta, se ha destacado por tratar de buscar espacios para poder apoyar a sus estudiantes, ¿sí? Em, Frente a eso, básicamente, eh, cuando uno hace estas guías de trabajo, así en lo concreto, no solo tienes que eh, desarrollar los ejercicios o las tareas o los trabajos que se encuentran en esta guía, sino que también eventualmente van a tener
que hacer el desarrollo de cuál debiera ser efectivamente un adecuado desarrollo de esta guía, ¿sí? O sea, las respuestas como correctas. Ya. Y de esa forma ir como explicando también paso a paso cuáles son eventualmente los errores que podrían tener los estudiantes, etcétera. O sea, en esa cosa concreta podría ser. Ahora, con respecto a los medios, sí, creo que los medios son fundamentales, ¿ah? Pero vuelvo a insistir, no podemos hoy día depositar que exista un desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje solo sustentado en los medios o en la tecnología, porque hay que reconocer que no está parejo para todos. Y por lo tanto habrá que buscar una, dos o tres posibilidades para que efectivamente los estudiantes puedan acceder a ese conocimiento, ¿sí? Carolina, en cuanto a los síntomas que pueden presentar hoy tanto estudiantes como profesores, puede aumentar el estrés. ¿Qué otros síntomas pudiesen aparecer durante el confinamiento y también esto sumado a los trabajos? Ahí es variable. Yo no soy muy de la línea de la psicología clínica, pero básicamente uno es reconocer que hoy día todos podemos propender a estar estresados, ¿no? En el caso de los niños y los adolescentes, yo creo que hay que identificar cuando efectivamente ellos muestren quizás ciertas conductas o sintomatología vinculada a que están durmiendo mal, a que tienen dificultades para alimentarse. Muchas veces, sobre todo en los niños más pequeños, hay como un retroceso en su desarrollo, entonces quieren volver a dormir con los papás, porque de algún modo necesitan sentir esta seguridad, ¿no? Este apego. También hay que tener mucho cuidado con cómo uno los invita a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? O sea, mientras más pequeños son, ellos están acostumbrados a una dinámica mucho más lúdica, ¿sí? O sea, si uno recuerda, ¿no es cierto?, las aulas en enseñanza inicial, estamos hablando de sala cuna, estamos hablando de educación parvularia o el primer ciclo de enseñanza básica, son dinámicas mucho más lúdicas, de juego, de canciones, etcétera, ¿sí? Entonces, tratar de continuar o darle continuidad a ese proceso. Uno puede aprender jugando y puede aprender cantando y puede aprender riendo, ¿sí? En el caso de los niños más grandes y los adolescentes, creo que aquí, y por eso que planteaba esto de las habilidades sociales, creo que aquí también es una oportunidad para que de algún modo ellos sean capaces de ir aprendiendo a regularse un poco más, ¿no? Entonces, a lo mejor hablar con ellos y decirles, ok, tú tienes que hacer esto, ¿no? Preséntame un horario o convengamos un horario en el cual tú efectivamente trabajes en aquello que te da la escuela y el resto podrás tenerlo más como actividades más libres. En el caso de los niños más grandes, o los adolescentes, o incluso los universitarios, que son más adultos, ¿ah? Yo creo que de algún modo también uno tiene que hacerse cargo de la organización de su tiempo, ¿sí? Y en ese sentido también ser capaz de planificar una secuencia de actividades, de acciones o de poder rendir, ¿sí?, en cada una de las demandas que implica, en este caso, la actividad educativa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Perfecto, vamos a seguir hablando de este tema. Nos vamos a separar solo unos instantes y ya regresamos con más Hablemos de Salud.
Bien, ya estamos de regreso, estamos hablando sobre la educación virtual, sobre los efectos, los desafíos. Estamos conversando con Carolina Iturra, psicóloga y académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Carolina hablaba sobre la planificación. Eso es importante también sumado a las rutinas que deben tener hoy los estudiantes en sus casas. Sí, sí. Yo creo que es difícil, o sea, más bien, es fácil perderse hoy día. ¿Ah? Y cuando hablo de perderse es que hoy día, efectivamente, en esta pandemia estamos en un contexto que es más hogareño, en nuestro espacio. ¿Mm? Y en ese sentido, claramente que tendemos muchas veces a quizás a relajarnos un poco más, ¿sí? O a posponer muchas de las actividades y tareas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, eventualmente uno podría decir, pero ¿para qué me voy a levantar? ¿O para qué me voy a vestir? ¿O para qué me voy a bañar? ¿O para qué voy a comer a tal hora? ¿Mm? Los psicólogos en general decimos que claramente la incerteza, la incertidumbre nos genera mucha ansiedad. ¿Sí? Y hoy día el contexto es incierto. ¿Mm? Y por lo tanto, para darle un poco de tregua a nuestra ansiedad, a nuestra mente quizás, se hace necesario el que, aunque suene complejo, pero se hace necesario el que eh, retomemos algunas de las rutinas que teníamos. ¿Mm? Quizás no estrictamente o rigurosamente como lo hacíamos, o sea, en vez de levantarse a las 6 de la mañana, puedes levantarte a las 7. ¿Mm? Pero de algún modo sí señalar ciertas rutinas, y yo creo que eso es fundamental. Sobre todo es fundamental para los niños, ¿Mm? Porque les da certeza y porque además las rutinas van organizando sus hábitos. ¿Mm? Entonces, ahí es importante que en las casas, de alguna manera, puedan efectivamente tener algunas rutinas. ¿Mm? Eso supone, qué sé yo, levantarse, desayunar, quizás hoy día se han incorporado otras rutinas que antes no existían. ¿Ah? O sea, antes uno iba al colegio y era la mamá o quien estuviera en la casa quien se hacía cargo un poco de la organización de la misma. Hoy día los niños se están haciendo cargo un poco también de eso. ¿Mm? Entonces hacerlo y continuar. Y ponerse algunas horas, ya sea en la jornada de la mañana ¿ah? Y poquito en la tarde, ¿ah? Para que efectivamente puedan centrarse ¿ah? En desarrollar aquellas actividades vinculadas al proceso de aprendizaje formal. ¿Mm? Y en cuanto a las horas que pasan estudiando o conectados, de cuánto tiempo deberían durar las clases hoy, entendiendo también el contexto en el que estamos? La verdad es que respecto a los procesos atencionales, ¿ah? Claramente que prestamos menos atención o logramos tener menos atención a esta conexión, ¿ah? Que aun cuando nos estamos viendo yo no soy capaz de identificar ciertos rasgos tuyos a cierta información de tu lenguaje no verbal que me indique si estás o no prestando atención, ¿sí? Y por lo tanto eso cansa, agota mucho más al quien está hablando y también agota mucho más a quien está escuchando. ¿Mm? Entonces, me parece que las clases debieran rondar entre los 40 y una hora máximo. ¿Mm? Y tener de algún modo recreos que le permitan a la gente también considerar otras cosas. ¿Ah? Por ejemplo, es necesario para aquellos que nos dedicamos al teletrabajo, o incluso para los estudiantes universitarios o los estudiantes que tienen jornadas, largas jornadas frente al computador, que hagan pausas activas, que se levanten, que caminen un rato, ¿sí?
porque si no, esto también nos afecta y nos altera, no solo en la salud mental, sino que también en la salud física. Claro, ya. ¿Mm? Usted mencionaba entre 40, máximo una hora, y durante el día, si son clases por Zoom, ¿cuántas clases o materias debiesen tener? Eso va a depender también de cuál es el grado de adecuación que los estudiantes tengan, ¿sí? Em, los niños pequeños eh, puede que estén menos tiempo atentos, ¿sí? En parte los niños grandes, los adolescentes y los adultos tenemos una mayor capacidad de regularnos y por lo tanto podemos tratar de hacer un esfuerzo para atender más, ¿sí? Eh, Eso yo creo que volvemos a la planificación. La planificación tiene que hacerse en relación a quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son las características de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cuál es la priorización que tenemos de ciertas cosas? ¿De acuerdo? Mm. ¿Sí? Y en relación a eso, hacer una planificación. Hay veces en que las planificaciones no necesariamente pueden solo atender a las necesidades de los estudiantes, también hablamos de qué pasa con las necesidades de los profesores. Mm. ¿Ah? ¿Sí? O sea, hoy día también los profesores estamos, lo digo porque soy profesora también, estamos ocupando mucho más tiempo para poder planificar y desarrollar actividades en línea, materiales, etcétera, y eso implica que tenemos menos disponibilidad para una serie de otras cosas también. ¿Mm? Sí. Bueno, vamos a hablar también lo que sucede con los profesores. Antes le quiero consultar por, bueno, ahora actualmente la plataforma Zoom es la más utilizada para realizar clases. En ese sentido, un aspecto más bien técnico, ¿es necesario que esté la cámara encendida al momento de que los estudiantes estén conectados o es algo que deben determinar entre profesores y estudiantes? Eh, Todas las anteriores. Eh, Volvemos, aunque suene como demasiado ambiguo, pero volvemos un poco al contexto y al medio, ¿sí? A mí me toca hacer clases, por ejemplo, y ya es complejo el tener todas las cámaras apagadas porque le hablo a la nada, y Claro, eso eventualmente a mí como profesora me puede frustrar mucho, ¿sí? Porque tampoco tengo claridad si mi discurso está siendo efectivo o no. En ese sentido, yo les solicito a mis estudiantes que uno, a lo menos uno, encienda su cámara para poder mirarlo, ¿sí? perfecto. Ahora, esto puede ser efectivamente algo que vaya rotando, ¿sí? Pero también hay que entender que muchas veces las condiciones tanto del hogar de los estudiantes como las propias conexiones o conectividades no te permiten tener la cámara encendida, ¿sí? Por lo tanto, habrá que hablar, ponerse de acuerdo y tomar decisiones. ¿Mm? Ya. Pero en ese ponerse de acuerdo, es importante que todos, tanto profesor como estudiantes, seamos capaces de instalar o de conversar respecto a las necesidades y qué nos pasa en relación a eso. ¿Mm? Respecto a los micrófonos, básicamente es complejo tenerlos todos encendidos porque También. el ruido ambiente genera más bien la desatención, ¿sí? Em, a mí particularmente me gusta que cuando van a hacer una intervención en clases la hagan con el micrófono y no tanto en el chat, ¿sí? ¿Por qué? Porque el chat me distrae. Tengo que estar como mirando, es como atención dividida, ¿sí? Pero aún así, efectivamente hay posibilidades de que o un estudiante te ayude a leer el chat o que puedan tratar de responder o preguntar a través del micrófono y después apagarlo cuando se dé continuidad a la clase.
Mm, bien. Sí, en cuanto a los académicos, a los profesores, ¿qué desafíos también implica para ellos esta nueva modalidad? ¿Qué ha significado en términos emocionales también? Yo creo que ha sido un gran desafío. O sea, no solo ha sido un desafío para los estudiantes, no solo ha sido un desafío para las familias o los contextos, ¿ah? Sino que también ha sido un desafío para todos nosotros, ¿ah? Desde el nivel de educación inicial, como te decía, hasta los niveles más altos de docencia universitaria. Estoy hablando de los doctorados principalmente. ¿Mm? Em, y volvemos un poco a lo mismo. Como te señalaba, aun cuando los estudiantes puedan o les podamos decir que son nativos digitales, no necesariamente utilizan bien todos los recursos, plataformas y potencialidades. ¿Mm? En el caso de los profesores también es lo mismo. Hay profesores que efectivamente no han logrado porque no tenían competencias, ni habilidades, ni conocimiento del uso ya de ciertas plataformas. O sea, claramente conocían a lo mejor el correo o un par de cosas más, pero de ahí a este mundo que se ha Claro, abierto, y también depende un poco de las características personales, ¿no? O sea, hay algunos que tienen más flexibilidad para adaptarse más rápidamente, otros que les ha costado mucho más hacerlo, ¿ah? Otros que se ponen nerviosos. Pero yo vuelvo a insistir, creo que la mayoría de los profesores ha tratado de enfrentar este desafío de la mejor manera. Quizás no es la manera ideal, quizás no es la manera como a los estudiantes les hubiera gustado, ¿sí? Pero es la manera en cómo a cada uno de los profesores también le ha permitido dar continuidad a un proceso, ¿sí? sí, Ahora, esto nos pone más bien, yo haría la pregunta eh, proyectando hacia el futuro, ¿sí? O sea, ¿qué nos está enseñando hoy día? ¿Qué nos está mostrando hoy día en este contexto de virtualización? ¿Qué aspectos debemos mejorar? ¿Sí? Y eso implica que claramente tenemos que mejorar muchas cosas vinculadas a las competencias de los profesores para el uso de la tecnología, por ejemplo, ¿no? Vinculada con las condiciones para el uso de la tecnología. ¿No? Hay en, en la psicología educacional hay una rama, también un poco en la educación, que es efectivamente la creación de ambientes virtuales de aprendizaje. Y los ambientes virtuales requieren de una serie de elementos, que hoy día no todas las plataformas tienen esos elementos. Tú nos hablabas de Zoom, por ejemplo, pero yo te puedo señalar que en estos 3 meses que se ha desarrollado el trabajo, hemos aprendido a utilizar Zoom, Webex, Teams, Meet, ¿ah? El Hacknews. O sea, hay un conjunto de otros elementos, WhatsApp, Skype. O sea, se nos ha ampliado la gama y posibilidades. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, me parece que claramente que ahí nos debemos, por una parte, debemos asumir que no todos aprendan del mismo modo, que no todos se adaptan del mismo modo, y en ese sentido dar crédito por eso. ¿Mm? claro, sí. En cuanto a estos procesos de enseñanza, de educación, los padres, ¿cómo se deben involucrar? Sabemos que muchos están con teletrabajo, pero otros continúan con sus labores de manera presencial. Probablemente hay muchos estudiantes que estén solos en sus casas y que deban lidiar con esta situación eh, sin la compañía de sus cuidadores, sus padres. En ese sentido, ¿cuál sería la recomendación también para los papás? Eh, Vuelvo a insistir sobre la posibilidad que nos otorga este espacio para poder establecer diálogos, ¿sí? Eh, y depende de las edades también, ¿sí? O sea, claramente que
Si, por ejemplo, son niños pequeños que están al cuidado de un adulto o un hermano mayor, en muchos casos, porque los padres tienen que salir a trabajar, ¿sí? Claro, hay que ver también cuál es la responsabilidad que eventualmente le podemos endosar a ese hermano mayor. ¿Mm? ¿Sí? Pero tratar de algún modo de ir negociando esto de los horarios y los hábitos, ¿sí? Las rutinas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los adolescentes o los jóvenes. También un poco negociar respecto a las rutinas y un poco a establecer la importancia que es estudiar y la importancia que es aprender, ¿sí? O sea, en la medida en que uno, y que ahora es el espacio que uno eventualmente puede hacerlo, ¿sí? Y hacerlo a los ritmos que uno más o menos quiere, ¿ah? O se regula o puede, ¿ah? Pero no claudicar en la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir estudiando. ¿Mm? Perfecto, sí. Bueno, Carolina, antes que finalicemos ya el programa, para que no nos quedemos también solo con lo negativo, le quiero preguntar, ¿qué aspectos positivos ha traído la educación a distancia, la educación virtual en este contexto? ¿Hay algo que podamos rescatar? O sea, yo creo que hay muchas cosas que son rescatables, muchas. Como te decía, creo que es un gran desafío el que nos queda el poder pensar en educaciones virtuales, además en pensar en actividades, esto hoy día hablamos en nuestro lenguaje, está más esto de las actividades sincrónicas asincrónicas, ¿no? ¿Ah? La posibilidad de establecer plataformas de actividades asincrónicas que les permitan al resto ir avanzando de acuerdo a sus propios ritmos y espacios, creo que es una cosa muy interesante. ¿Sí? Creo que también ha sido, por lo menos en mi caso, bastante sorprendente positivamente el hecho de que veo que igual hay, en el espacio en que tengo con mis estudiantes, igual hay una interacción, ¿no? O sea, ellos escriben por chat, por ejemplo, participan, y eso me parece que es bastante singular, ¿m? Como si estuvieran más acostumbrados a hacerlo por esa vía que cara a cara, Claro. ¿sí? Em, yo creo que igual esto también nos ha ayudado un poco a darnos cuenta de eh, cómo podemos apoyar o cómo podemos organizar, ¿sí? O sea, vuelvo a insistir, creo que esto es un gran desafío en todo sentido. Y aun cuando eventualmente podamos decir que es complejo, también es interesante saber que en este tiempo extraordinario aprendimos cosas extraordinarias. Perfecto, nos vamos a quedar entonces con esa última reflexión. Carolina, le queremos agradecer que nos haya acompañado en este capítulo, analizando un poco la situación con la educación virtual y entregando algunas recomendaciones. Muchas gracias por participar en el capítulo de hoy. Gracias, pues. Nos estamos viendo. Hasta luego. Sí, así es. Y así empezamos ya a despedir este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Siga junto a la programación de Campus TV. Nos vemos en un próximo capítulo.